salvación tú perdonaste, nada nos separa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir juntos la palabra de Dios en un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Allí vamos a ver a este hombre, en qué circunstancia él se encontraba, qué es lo que hizo en cierto momento cuando se encuentra con un hermano de él y le trae noticias, y cuál fue la respuesta y cuál fue la actitud que tuvo Nehemías frente a esto y frente a Dios con respecto a lo que se había enterado. Vamos a leer entonces Nehemías capítulo 1 y parte del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?
y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Acá encontramos a este hombre, Nehemías, que se encontraba en la capital de una ciudad. Esta capital se llamó Susa y era la capital del reino, dice ahí. Era el reino persa. El reino persa era el que había conquistado a Babilonia, donde entre otros estaba Nabucodonosor. Y los persas conquistaron a Babilonia. Tiempo atrás, Babilonia había atacado a Israel y había llevado cautivos, muchos, hacia Babilonia, y entre ellos, por ejemplo, estaba Daniel, sus compañeros, Ezequiel, bueno, muchos hombres conocidos de las Escrituras, y también este Nehemías. Nehemías ya estaba en el tiempo en que los persas habían conquistado a Babilonia y él se encontraba cumpliendo una tarea en el reino como siervo, como esclavo, por ser judío, era esclavo, y él pasó a tener una tarea complicada, difícil. Lo que hacía era probar el vino o la bebida del rey antes que el rey la pruebe, como una forma de arriesgar su vida por si estuviese envenenado lo que se le ofrecía al rey. Entonces había alguien que se anticipaba y tomaba o comía lo que el rey iba a beber y comer para evitar que el rey sea envenenado, y si hubiese veneno en estos productos había alguien que iba a morir y dar su vida por el rey. En este caso era Nehemías, un siervo, en este caso israelita o judío, que cumplía esta tarea. Era una tarea difícil, complicada, pero que por el ser arriesgado al hacer esto, también entrañaba una relación con el rey de seguridad y de confianza por lo que el siervo hacía en beneficio del rey. Y ahí estaba Nehemías, judío, cumpliendo esta tarea, y dice acá las escrituras que leíamos que un hermano de Nehemías había regresado desde Judea hasta ahí, hasta el imperio persa, donde estaba Nehemías, hasta la ciudad de Susa, y Nehemías le pregunta acerca de aquellos judíos que habían quedado, ese remanente, ese grupo pequeño de judíos que habían quedado y que habían escapado de cuando se llevaron cautivos y escaparon en esa oportunidad y quedaron en Judá y expuestos porque ya había sido todo desolado en la ciudad de Jerusalén, como relata el hermano de Nehemías, relata y dice que estaban quemadas las puertas, destruidos los muros de Jerusalén, y esta es la noticia que recibe Nehemías frente a la pregunta que le hizo, cómo se encontraban los habitantes judíos y cómo se encontraba Jerusalén. Jerusalén derribado, los muros,
y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, frente a esto y a la nacionalidad y a la identificación de Nehemías para con su pueblo de Judá y su ciudad de él y de sus padres, como leíamos también, frente a esta gran noticia, importante noticia, pero trágica noticia que él recibe, él no queda pasivo frente a esto, sino que toma una actitud activa. Ahora él activa su actitud frente a esta noticia delante de Dios. Él tiene esta actitud de, dice, se sentó y lloró, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Él comienza aquí a tener una actitud espiritual frente a esta situación que se encontraba sus hermanos judíos y también Jerusalén, su ciudad. Él toma aquí una actitud espiritual. Él comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a tener una relación íntima con Dios, o continúa esta relación íntima con Dios, pero puntualmente por lo que él se había enterado ahora acerca de Judá y Jerusalén, y él llora por esto, ayuna por esto, delante del Dios de los cielos. No le interesaba si había alguien que lo esté mirando. Él estaba delante del Dios de los cielos. Era una actitud espiritual frente a esta situación que él estaba escuchando y que penetró hasta el corazón de él, lo lleva a tener esta actitud de reverencia delante de Dios y empieza a orar. Y en esta oración que hemos leído, empieza a rogarle a Dios por Israel, o por Judá, mejor dicho, por el reino de Judá. Y él empieza a hablar bien de Dios, empieza a alabar a Dios, empieza a honrar a Dios, a adorar a Dios. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él estaba consciente de con quién estaba hablando y cómo era este Dios, cómo era su Dios y quién era él delante de Dios. Él se reconoce, y más adelante lo dice en varias oportunidades, que él era siervo de Dios, estaba a disposición de Dios, estaba en obediencia a Dios, estaba atento a lo que Dios le podía llegar a decir o pedir como para que él haga. Ahora él presenta delante de este Dios grande, temible, fuerte, el Dios de los cielos, que cumple el pacto y la misericordia, es decir, que cumple sus promesas, sus dichos, su palabra. Él conocía a este Dios, lo conocía muy bien, al punto de dirigirse a él en la actitud de siervo, y no tanto siervo del rey de Persia, sino siervo de Dios. Si bien era siervo y cautivo del rey de Persia, pero él era siervo de Dios. Y en esta actitud se acercó a Dios para poder confesar y reconocer que lo que ellos estaban viviendo ahora en esta cautividad, ahí en Persia, y lo que también estaban viviendo sus hermanos, este grupo desprovisto de alimentos, de casa, viviendas, y en una profunda situación extrema de mal, él reconoce que todo eso es producto de haberse desviado de los mandamientos de Dios. Es por eso que él menciona, esto es causa de pecado de nuestros antepasados, pero también de los nuestros. Y él confiesa los pecados, él confiesa ser pecador junto con los demás. En extremo nos hemos corrompido contra ti,
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, en el verso 7. Y el verso 6 dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él delante de Dios reconoce su error, reconoce sus pecados, reconoce sus desvíos, reconoce cómo él y todos los judíos se habían alejado de lo que Dios quería para sus vidas y se habían alejado de lo que Dios les había señalado y marcado. Y frente a lo que Dios había dicho, que si ellos tenían esta actitud frente a Dios y su palabra, ellos iban a ser esparcidos hasta el extremo de la tierra. Pero que si ellos se arrepentían, Dios los iba a recoger, estén donde estén, y los iba a traer de nuevo. Nehemías toma de estas palabras que Dios había dicho y reclama lo que Dios había dicho. Frente a las promesas de Dios, Nehemías reclama, luego de haberse arrepentido de los pecados, reclama de Dios se cumpla esta promesa de parte de Dios que tenemos nosotros en Deuteronomio capítulo 30. Y él delante de Dios reconoce quién es. Soy tu siervo, vengo en arrepentimiento, venimos en arrepentimiento, oramos a ti, te solicitamos cumplas tu palabra, ya que nos arrepentimos. Y él comenzó el arrepentimiento que luego fue para la nación. También ellos se arrepintieron y Dios hace ahí cumplimiento de su palabra y años más tarde regresan a Judá. Pero él le solicita a Dios que le conceda tener buen éxito delante del rey. Y aquel varón se refiere al rey porque él debía estar y continuar en la tarea de copero y él seguramente ya estaba planificando delante de Dios el querer ir a Jerusalén y poder, como después lo manifiesta en el capítulo 2, que él haciendo su tarea, ya habían pasado 2 meses, y porque ya estaba en otro mes, 2 meses más o menos habían pasado, y el rey ve la actitud que tiene Nehemías y el semblante de Nehemías y lo encuentra diferente a cómo era él. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que te pasa, Nehemías? Esto no estás enfermo, así que tiene que ser algo que te acontece en tu corazón, que esto es quebranto del corazón, le dice el rey. Entonces Nehemías se sorprende y teme delante del rey en gran manera. Y el rey le dice, bueno, contame, ¿qué te pasa? Y él le cuenta que aquella ciudad, casa de sus padres, Jerusalén, se encontraba desierta y las puertas consumidas por el fuego. Entonces el rey le dice, bueno, pedime lo que quieras. Y otra vez acá Nehemías toma la actitud que siempre a lo largo del libro de Nehemías vemos. Él le relata cómo nuevamente él ora a Dios. Frente a la pregunta del rey de qué es lo que él solicitaba, el rey le preguntó, ¿qué querés, Nehemías? Nehemías, la actitud que tiene no es sacar una larga lista de lo que Nehemías quería, propio para sí, buscando el beneficio propio, decir, bueno, no quiero ser más, por ejemplo, podría haber dicho, no quiero ser más esclavo, quiero tener una casa para mí solo y hacer mi familia. Y no. Nehemías aquí, antes de contestarle al rey,
dice que él ora al Dios de los cielos. No dice qué es lo que ora y no dice cuánto ora, como en el capítulo 1 dice que día y noche estuvo orando Nehemías frente a la noticia que había recibido. Acá, frente a la pregunta del rey, él ora, y esta oración pequeña es la que está sustentada por aquella oración grande y delante de Dios, donde él volcó su corazón. Acá ora a Dios seguramente pidiendo sabiduría, entendimiento de lo que le tenía que contestar al rey, en qué es lo que le tenía que solicitar. Y entonces le dice Nehemías al rey que el deseo de él, si es que el rey se lo permitía, era ir hasta Jerusalén y poder llegar hasta aquel lugar para reconstruir el muro de la ciudad y la casa donde él estaría, y solicita también cartas para que le den permisos y él pueda llegar hasta Judá y poder hacer esta tarea. Él piensa siempre en el pueblo de Dios, él piensa en los demás, él piensa en aquellos que están en una situación desfavorable. Él piensa en sus hermanos, él piensa en su ciudad, en Jerusalén, y él busca de todas estas maneras poder presentarle al rey la necesidad que él tiene de poder ir y todo lo que él precisaría, las maderas que precisaría, las cartas que necesitaría para que le den permisos y pueda llegar hasta allí. Y eso es lo que hace. El rey se lo concede y ahí él emprende este viaje de regreso a Judá, y era en aquel tiempo lo que hacían los pueblos conquistadores, permitir que aquellos que eran cautivos, darles libertad a que puedan ir y poder hacer sus tareas religiosas, y era como una forma de darle una libertad frente a la esclavitud en la que se encontraban, a la cautividad en la que se encontraban. Y él, Nehemías, va hasta Judá, hasta la ciudad de Jerusalén, a poder cumplir con este deseo, y luego de haber intercedido por los suyos, por su pueblo, y haber considerado lo que es de Dios y poder mirar por las necesidades de los demás y no por él mismo. Esto nos muestra y nos enseña cuál debe ser nuestra actitud hoy frente al pueblo de Dios, hoy frente a aquellos que son nuestros hermanos y que le pertenece al pueblo de Dios en la iglesia que Cristo ganó con su sangre. ¿Y cuál es nuestra actitud, o debería ser nuestra actitud? Una actitud de poder identificarnos con el pueblo de Dios, de pertenencia, de poder mirar por los demás y poder considerar a las necesidades de los demás, poder orar e interceder por los demás y poder dedicarnos a los demás como el Señor Jesucristo nos enseñó, como Él oró por los suyos en esa oración de San Juan capítulo 17. Y Él ora por los suyos y por los que creerían a través de los suyos. Y Él intercedió. Y como hace el Espíritu Santo que intercede por nosotros, como hace el mismo Señor Jesucristo por nosotros, que intercede delante de Dios por cada uno de los suyos. Y esta debe ser nuestra actitud. Cuando Nehemías llega hasta Judá, se encuentra, no fue fácil porque tenía una gran tarea y una gran obra que hacer, pero también no fue fácil porque habían personas que estaban negadas a que Nehemías y los suyos pudiesen reconstruir Jerusalén y reconstruir las casas y los lugares
en lo que ellos habitaban. Estos enemigos, se disgustaron, dice, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Acá estaba Nehemías, que buscó el bien de los hijos de Israel. Y acá hoy estás vos, estoy yo, para pensar y poner delante de Dios a cada uno de los hermanos, para poder interceder por cada uno de ellos y mirar por las necesidades de ellos. Esto nos hace pensar en todo aquello que podemos hacer más allá de la oración. Nehemías no solo oró, sino que procuró buscar de qué manera beneficiarlo. Y ya sea con sus recursos y conocimientos y fortaleza y actitud espiritual delante de Dios, realizó esta tarea, y nosotros también, con los recursos que Dios pone a nuestro alcance, con aquello que tenemos y sabemos o podemos beneficiar a otros, y procurar de ver y buscar la manera de que otros sean beneficiados, en lo espiritual como en lo material. Pensar en los demás, pensar en ayudarnos mutuamente y poder beneficiarnos unos a otros, en el pueblo que es de Dios, en la iglesia que le pertenece a Cristo. Ojalá podamos hacer esto delante de Dios y procurar delante de Dios hacer el bien que tenemos que hacer, como el Señor lo hizo y como aprendemos de Él. Como el Señor hizo con Pedro, que intercedió también por él, frente al pedido que Satanás había hecho de zarandearlo. Él dice que rogó, yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, y él también intercediendo, en este caso por Pedro, para que su fe no falte. Tenemos que procurar el bienestar de los demás, de la vida espiritual de los demás, ya sea para salvación, ya sea para el crecimiento de aquellos que ya son hijos de Dios, y procurar el bienestar espiritual y material de la iglesia. Que Dios nos dé las fuerzas y también la entereza espiritual para poder hacer esto y tomar el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a la ocupación de los suyos y el beneficiar a los suyos, intercediendo por cada uno de nosotros. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Amén.